etcétera, etcétera, etcétera. Dura hasta 1968-1969 en que la dictadura de Velasco da la ley, el decreto ley 17437 que impone el famoso CONUP. Renueva esta ley con la 19326, Ley General de Educación, que tenía una parte sobre educación universitaria del año 1972, ¿no? Y que busca ampliar los cauces de cogobierno estudiantil que había cerrado el CONUP. Pero tanto la ley del 69 como la ley del 72 no pueden implementarse por la resistencia universitaria. Morales Bermúdez permite la elección de rectores el año 1977, cuando convoca elecciones para la Asamblea Constituyente. En San Marcos se elige al doctor Gastón Pons Musso, ¿no? Y parcialmente se implementa la parte universitaria de la ley 19326. Hasta el año 1983, en que Luis Alberto Sánchez, plasma sus sueños de juventud en la ley que todavía nos rige, no me acuerdo del número ahorita, por alguna razón será, y que en algún momento he llamado un Córdoba tardío, robándole una metáfora arqueológica a algún amigo profesor de San Marcos. ¿Por qué un Córdoba tardío? Porque Sánchez implementa en esta ley sus sueños de estudiante reformista de 1919 y de 1931, cuando ya no estaban adecuados a la época. Ya empezábamos a vivir a principios de los 80 los efectos de la tercera revolución industrial, o también llamada revolución tecnológica, que nos recordó ayer el doctor Nelson Manrique, que había empezado 10 años antes en los países capitalistas desarrollados y que por lo tanto implicaban una estructura universitaria que fuera capaz de desarrollarse en los marcos de la tercera revolución industrial, porque de lo contrario simplemente uno es barrido, ¿no? Frente al avance científico y tecnológico, nosotros hemos tomado la peor de las actitudes, que es meternos debajo de la cama. Cuando uno frente al avance científico tecnológico se mete debajo de la cama, simplemente la ola lo barre todo, ¿no? Cama, individuo, casa, edificio, todo, y se lo lleva todo, ¿no? Y en las universidades se terminan enseñando cursos de cómo se maneja una computadora, pero se olvida todo lo que tiene que ver con verdadera investigación y creación de conocimiento. Augusto Salazar Bondy, este famoso filósofo de la educación, profesor de San Marcos, y que fue un importante asesor del gobierno de Velasco en los años 70, escribió en 1957 un texto de crítica a la implementación de la reforma de Córdoba en el Perú. Un texto olvidado, que fue editado por la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, en un libro pequeño, que por consejo de algún colega desempolvé la biblioteca sanmarquina hace ya como 20 años. Y Salazar Bondy, con la agudeza que lo caracterizaba, señala que el gran mérito de la reforma de Córdoba en el Perú era que había democratizado la universidad. Democratizado la universidad, decía Salazar Bondy, en dos sentidos. Como acceso a la universidad, o sea, había dejado de ser una entidad oligárquica, del Estado oligárquico, y también como gobierno de la universidad. O sea, había convertido, por lo menos en el espacio de las universidades públicas, que eran casi las únicas que existían en la época, había convertido a las universidades en espacios de gobierno democrático, con el tercio estudiantil, con la idea del cogobierno, con la idea de la asamblea universitaria, de la deliberación, etcétera, 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 ¿no? Hay que recordar que en la polis griega, Pericles, en el discurso fúnebre, dice que la deliberación es una de las características de la civilización. Por lo tanto, Salazar Bondy dice que ingrese la deliberación para gobernar la universidad es fundamental, ¿no?
Claro que la deliberación tiene poco que hacer con las tomas, los petardos, las uvas molotov, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, recupera la deliberación. Y Edmundo Murugarra, algunos años después, en un texto sobre la universidad, de crítica también a Córdoba, señala que hay un tercer efecto democrático en Córdoba. Edmundo nos dice que la universidad, en la época del Estado oligárquico, era el gran espacio de democratización. Murugarra recuerda sus años en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos y nos dice, a fines de los años 50, cuando un provinciano llegaba a Lima y se quería enterar de los chismes políticos del día, ¿a dónde iba? Al patio de letras de la Universidad de San Marcos. Ahí estaba el chisme político más acabado. O sea, era uno de los espacios públicos por excelencia de la universidad. Y en especial San Marcos, dice Murugarra. También reivindica a su propia casa de origen, a la Cantuta. Dice que durante el rectorado del doctor Walter Peñalosa, la Cantuta también se desarrolla como un importante espacio público. Alguien que desee saber lo último de la política peruana de ese día, se va al patio de letras de la ciudad universitaria del día de hoy. Zenón de Paz, comentando a Murugarra hace ya varios años en una mesa redonda, decía que podíamos tomar la reflexión del mundo y señalar que la universidad se ha convertido del espacio de todos en la tierra de nadie. Y que esa de alguna manera es el resumen dramático de la situación de la universidad peruana. Ahora bien, ya hemos dicho bastante de diagnóstico, no se depriman por favor. Vamos a pasar a la propuesta. ¿Qué se plantea en esta reflexión colectiva como el objetivo fundamental a lograr? La universidad debe convertirse en un centro de creación de conocimientos pertinente a las necesidades de la región y a las necesidades del país. La característica básica de la universidad hoy es que esta tierra de nadie está de espaldas a las regiones y al país. No hace los estudios, salvo excepciones, por supuesto, que necesitan las regiones, que necesita el país. No forma los profesionales que necesitan las regiones, que necesita el país. Un profesor de la Universidad Católica, que fue decano de la Facultad de Ingeniería, e hijo también, debo decirlo, de un distinguido profesor mío. El profesor de la Universidad Católica es el doctor en Ingeniería Eduardo Ismoes, y hijo del doctor Aníbal Ismoes, que fuera mi profesor en San Marcos, y con el cual yo me peleé mucho como dirigente estudiantil. El doctor Eduardo Ismoes publicó un artículo que después convirtió en libro, que yo les recomiendo vivamente su lectura, donde el doctor Ismoes elaboraba lo que él llama el índice de los países necios. ¿En qué consistía el índice de los países necios? El doctor Ismoes tomaba una muestra, no me acuerdo si de 40 o 50 países, y trataba de ver de lo que los países tenían como Producto Bruto Interno, cuánto le dedicaban a la investigación básica y aplicada. No era una relación de lo que los países necesitaban o debían hacer, ojo, era un índice bondadoso, cariñoso, o sea, de lo que los países buenamente tenían en ese momento, cuánto le dedicaban a la investigación básica y aplicada.
Ya se imaginan ustedes qué país aparecía como el más necio en este índice de los países necios, que abarcaba los 5 continentes, por supuesto. No recuerdo los criterios para la lista, pero seguramente eran criterios que tenían que ver con los países sobre los que había información, ¿no? El Perú era el país más necio de todos. Nosotros le dedicamos menos dinero a la investigación básica y aplicada que el Ecuador en este momento. No se hable de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, México, que tienen sistemas nacionales de investigación. Tienen sistemas nacionales de investigación desde el año 1960. Brasil desde el 56 o 57 con Juscelino Kubitschek, que hizo el Estado Novo. O sea, digamos que estamos atrasados, no pensemos en Estados Unidos, frente a nuestros vecinos, a países de similar tamaño como Colombia o Venezuela, en medio siglo, en términos de investigación básica y aplicada. Y en investigación básica, los resultados se aprecian entre 30 y 40 años, es en 2 generaciones. Por eso es que a nadie le dan un préstamo del Banco Mundial para hacer investigación básica, si los resultados van a ser en 40 años. Tiene que ser el tesoro público el que invierta, el propio país. Por eso, tomando esto como objetivo fundamental de reforma, se plantearon los siguientes ejes. El primer eje, la necesidad de recuperar, y voy a ir un poco más rápido, la necesidad de recuperar la idea de sistema universitario. Esta es una idea que tiene mala prensa, tiene especial mala prensa, porque se genera en estas 2 leyes de Velasco, el decreto ley 17437 y el decreto ley 19326, la famosa ley de reforma de la educación y su parte universitaria. Y bueno, es obviamente idea de los intelectuales que escribieron estas leyes, que sí habían tenido una larga experiencia universitaria y habían hecho muchos diagnósticos sobre la universidad peruana, básicamente Walter Peñalosa, Leopoldo Quiapo, Augusto Salazar Bondi y un brasileño que no recuerdo su nombre en este momento, que fue un gran reformador luego de que regresó al Brasil de la propia universidad brasileña. Bueno, la idea de sistema asume que el conjunto de las universidades, que las universidades en el Perú tienen que ser pensadas como un conjunto. No pueden ser pensadas aisladamente. Y la ley de 1983 le hace especial daño a la idea de sistema. Porque aplicando, creo yo, mal el concepto de autonomía, señala que cada universidad debe ser una isla. Y lo que crea en la práctica es un archipiélago, pero no un sistema. El sistema permite, antes que nada, que las universidades se desarrollen más o menos de manera armónica, que puedan compartir experiencias, que puedan compartir recursos, que puedan compartir ideas. Y este sistema creemos fundamental que debe replicarse a nivel regional. Yo recuerdo, estando en el año 2006, me parece, en la ciudad de Huancayo, haciendo un seminario con las, me parece, 6 universidades que hay en el centro del Perú, públicas, ¿no? Les proponíamos que de manera piloto, ¿por qué no hacían un sistema? No me refiero yo a una coordinación, un consejo coordinador, que han habido muchas experiencias de consejo coordinador, no, una cosa un poco más avanzada, ¿no? Que hicieran planificaciones conjuntas, que desarrollaran conjuntamente las carreras profesionales que ofrecen, que no todas ofrecieran las mismas carreras profesionales, que no todas tuvieran los mismos institutos de investigación, que realizaran labores de proyección social de manera conjunta, es decir, que funcionaran como un todo radial, donde cada una fuera elemento de un todo mayor, o de un subtodo en el caso de las redes macrorregionales y
parte del todo nacional. Entonces, primero, la idea de sistema universitario.